Bueno, siguiendo con nuestro curso de diagnóstico óptico y endoscopia digestiva, vamos con nuestra siguiente conferencia y voy a plantearles unos escenarios, problemas y unas preguntas que se van a convertir en los objetivos de la conferencia. Levanten la mano los que usan inteligencia artificial en colonoscopia. Levanten la mano los que piensan que debería usarse la inteligencia artificial en la detección de lesiones por colonoscopia. Deberíamos usar la IA en el diagnóstico diferencial histológico, es decir, en la caracterización, correlación histológica en colonoscopia. Y es por eso que en los próximos minutos hablaremos de la inteligencia artificial, nueva compañera de trabajo en colonoscopia, compartiendo experiencias entre grandes amigos en Neuquén. Bueno, aquí están las herramientas que utilizaremos para esta conferencia. Fuentes académicas, PubMed, RIMA, Open Evidence, Inteligencia Artificial, Notebook LM, Gamma, Gemini, guías de sociedades científicas de la ASGE, AGA, Asociación Colombiana de Gastroenterología, ESGE, Revista Colombiana de Gastroenterología y casos propios. Y como inteligencia artificial también la utilización del KDEI, que es uno de los software que tenemos, y el otro, una software coreano. Todos sabemos y no vamos a profundizar mucho en esto, pero la incidencia y mortalidad por cáncer de colon es el tercer lugar en el mundo. El cáncer de colon, más de 15 millones de colonoscopias anuales solo en Estados Unidos y un no especial 25% de adenomas que no se detectan. Y le preguntamos a nuestro ya viejo nuevo amigo Open Evidence. Cuéntales a los queridos estudiosos y genios amigos de Neuquén cuál es la importancia actual de la IA en colonoscopia. Solo revisiones Q1. Entonces, sí, me dice que en resumen la evidencia de las revistas Q1 indican que la IA en colonoscopia aumenta la detección de adenomas, veremos, y mejora la calidad del procedimiento, especialmente detección de lesiones diminutas y en la formación de endoscopistas, pero aún plantea desafíos relacionados con el sobretratamiento, la carga de vigilancia y la necesidad de validación en la práctica clínica rutinaria. Veremos todo esto si es cierto. Aquí están las referencias, las bibliografías de las cuales dijo eso. Analicé una por una y todos saben ustedes que OpenEvidence es una herramienta que yo utilizo permanentemente porque está alimentada de las mejores bibliotecas de las universidades de Harvard, de la Clínica Mayo y de las 7.000 instituciones más importantes de Estados Unidos. Vamos a tener tres elementos y tres conceptos que muchos de ustedes ya pueden conocer, otros no, y es la detección asistida por computadora, CADE, la detección, la diagnóstico asistido por computadora, el KDX, y la calidad asistida por computadora, CAQ. Entonces, miremos este artículo tan interesante de las clínicas médicas de Norteamérica, donde muestran cómo ha crecido la inteligencia artificial en todas las áreas de la endoscopia digestiva. Vamos, en endoscopia digestiva ya se hace diagnóstico de esófago de Barrett, en cápsula en endoscopia ya nos detecta lesiones, nos detecta enfermedad celíaca, segmentos del colon. En endoscopia avanzada como ultrasonido endoscópico ya nos sirve como calidad para detección de lesiones y para guiar las punciones. Y en el tema que nos corresponde hoy, colonoscopia, el CADE, detección de pólipos, el KDX, correlación histológica y caracterización, y el CAQ, que es medidas y elementos métricos para calidad, como preparaciones del colon, medidas de pólipos, tiempo de salida. Aquí vemos un ejemplo de un CADE, donde vemos un cuadrado verde que nos está detectando una lesión. Vemos un ejemplo de un KDX, donde vemos cómo nos está haciendo una correlación y dice que esa lesión que ve ahí es una probable neoplasia adenomatosa con un 93% de probabilidades. Y vemos este otro ejemplo de calidad, donde nos está mostrando un cuadrado morado que nos dice que ya llegamos al ciego y un círculo anaranjado que nos dice, usted ya llegó al ciego y vamos a poner el reloj de salida para ver si está cumpliendo el tiempo. Vemos un video en el que hacemos diariamente. Vamos a ver que en la zona del círculo anaranjado vamos a ver como el tiempo de entrada en la colonoscopia y vemos el tiempo de salida.
En el verde vamos a ver el KDX, que es la correlación histológica o caracterización. Entonces estamos viendo en este ejemplo cómo vamos avanzando. Pareciera que ya vemos el ciego, no es muy claro, succionamos. Seguramente un colonoscopista experimenta dice, sí, ahí está la zona pendicular, la punta de ganso o la estrella de Mercedes-Benz. Inmediatamente pone tres cuadros morados y nos dice, ya, llegó al cielo, sí, es verdad que llegó. Nos puede servir como copiloto, nos puede servir en entrenamiento de felos. Inmediatamente ahí donde está el círculo anaranjado, ese es el software que nosotros utilizamos, Selenat, coreano, inmediatamente activa el reloj y empieza a mostrarnos el tiempo de salida, que recordemos que es más de 8 minutos con las guías de calidad que ya vimos hoy. Aquí nosotros donde vemos la utilidad del CADE, seguramente ese polvo lo hubiéramos visto, pero no lo está detectando en el círculo verde, nos está diciendo que hay una lesión polipoide, y en el círculo azul nos está haciendo el KDX y nos dice que hay 100% de probabilidades que eso sea una lesión adenomatosa. Este es otro ejemplo que utilizamos nosotros aquí con el ENAP, que es nuestro software. Ahí seguramente hubiéramos visto ese otro pólipo, ahí lo está viendo, lo está definiendo, nos llama la atención para que lo pongamos con copia o lo resequemos y nos dice 100% de probabilidades de que sea una adenoma. Aquí vemos otra imagen donde vemos una lesión que parecía pequeña, no muy clara. Para activar la inteligencia cambiamos de cara propio, mira que era un poco muy grande de lo que decía. Si nos acercamos y cambiamos la coloración, se ve muy bien. Y nos dice que 100% de probabilidades que sea hiperplásico. En este caso, estamos haciendo el estudio de correlación de prueba diagnóstica con de histología, pero pudiera ser que esto nos va a mejorar. Ahí vemos otras características hiperplásicas también y pudiéramos decir que en esas lesiones pudiéramos resecarlas y desecharlas, si hubiera esa estrategia en nuestra vida. Aquí vemos otro nuevo, donde estamos viendo lesión cubierta de moco, ya ustedes se imaginan que es, el problema es un cerrado, ahí estamos viéndolo, ahí nos lo está detectando, cambiamos a la cromonoscopia y nos muestra que es una 78% de probabilidad de ser un adenoma cerrado. Entonces, ahí nos está haciendo un KD, KX, en este caso lo sacamos y simplemente era una adenoma cerrada. ¿Será que aquí tenemos otro video? ¿Será que esto va a ser lo que vamos a llegar? La combinación de... corrió el video. Aquí lo que teníamos, como vemos aquí en la imagen, es la combinación de IA y de un cutoff. Seguramente así vamos a terminar. Bueno, este es un trabajo muy interesante, Gastroenterology del año 25, donde muestra que cuál es la percepción de los gastroenterólogos. Realmente hay un interés del 85%, alto nivel de curiosidad, preocupación de costos también el 50% casi, aspectos legales, cuál es la responsabilidad si algo se pasa o se ve algo que no sea, y la distracción relevante y la interferencia potencial del procedimiento. También ahí nos muestra que puede haber algunas dudas en el sobrediagnóstico. Todos queremos mayor detección de adenomas. Sabemos que ya lo hemos dicho muchas veces, 1% de aumento de tasa de detección de adenomas, disminuir 3% de cáncer colorectal en el futuro y mejor calidad en el examen, pero también podemos ver más pólipos no neoplásicos y eso realmente podría generar más colonoscopias de vigilancia, ansiedad por los hallazgos o de pronto resecar un poco de lesiones que no tendrían ninguna importancia en el futuro. Este es un estudio muy interesante, es uno de los estudios más grandes hechos con uno de los módulos, ya son como cuatro o cinco, ya vemos muchos módulos que están siendo ofertados, los software, yo le llamo la guerra de los software, este es el Genius, que es como el de los más estudiados, este es un estudio multicéntrico, un ensayo clínico comparando la luz natural con la IA, ensayo aleatorizado, es muy grande, 12 hospitales, IBE y 2032 pacientes. En este, mire que vemos ahí básicamente los adenomas y vemos
la comparación de los grupos de asistido por colonoscopia y la colonoscopia de luz estándar. Ahí donde les muestro en general la tasa de detección de adenomas con la inteligencia artificial es del 56% comparado con el 48%, una P0,00001. En poblaciones de tamizaje aumenta un poco más, 68 contra 61, y en una subpoblación sintomática 39 contra 28 en pacientes que se llevaron a colonoscopia por algún síntoma en especial. Vemos como realmente hay una tasa de detección importante en los que se usa la IA. Este es otro trabajo muy interesante, una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis, publicada en el 2024, uno de los más grandes también, donde vemos, ahí vemos nuestro gráfico de bosques, donde vemos que hay más tasa de detección de adenomas, un 20% más, una mayor detección de pólipos o adenomas que habían sido perdidos de una manera significativa, como un 50%. En los expertos realmente también hay diferenciación. Lo que no vio en este trabajo fue en la diferenciación entre adenomas cerrados. El resto del tiempo de salida fue un poco mayor con la IA y el adenomas por colonoscopia, que es una de las medidas nuevas, también fue a favor de la IA. Entonces vemos que a través de todas estas desenlaces fueron mayores con la IA. Vemos que realmente este es el resumen de ese trabajo: 20% de aumento en la tasa de detección de adenomas y 55% de la tasa de disminución de adenomas perdidos. Este es otro estudio muy interesante, es una metodología tándem. ¿Qué es la metodología tándem? Es muy difícil de hacer porque para ser aceptado por el grupo de ética es muy difícil. Es decir, el control es un ensayo clínico con una intervención a un lado y otra al otro. En este caso, intervención IA contra y no intervención, que es no usar IA en el mismo paciente. Por eso es tan difícil de que lo autoricen. En este caso, el paciente firmó que le hacían, en algunos empezaba por la IA y después pasaba para la convencional, y en otros empezaba en la convencional y pasaba para la IA. Eso realmente es bien difícil de ser aceptado, pero es el mejor control que uno puede tener en un estudio. Y miren ustedes todo lo que mostró. Lesiones menores de 5 milímetros, de entre 5 y 10, mayores de 10, en todas realmente mejoró. Aquí obviamente lo que se busca es si cuando se hizo A o B, cuál de las dos tenía más pérdida de pólipos. O sea, lo que se gustó fue la tasa de pérdida de pólipos, porque si no se veía en la estándar y se veía en la IA, pues estaba a favor de la IA. Pero si se hacía la IA y después se encontraba, era en la colonoscopia, era a favor de la colonoscopia. En todos los aspectos se vio que mejoró la IA, tanto en la vigilancia a 3 a 10 años como los diferentes tamaños de pólipos. Este es otro trabajo muy interesante, donde vemos un metaanálisis en red, que es otro diseño. Este diseño es un diseño que a mí me gusta mucho, donde se compara de una manera directa, de una manera indirecta. Ahí vemos el poliedro, que es donde uno mira todas las intervenciones y todas las estrategias, con el desenlace, comparándolos todos con el nodo más grande, que es la luz natural. Y ahí vemos todas las opciones: utilización de cutoff, utilización de alta definición, utilización de tercer ojo, bueno, con todas las opciones de CAPS, de cutoff. Y lo que vemos ahí son tres hallazgos. En la tasa de detección de adenomas le fue mejor a la inteligencia artificial seguida, 26%, 34 contra 26, cromoendoscopia 40 contra 36, y ya en cuanto a las aditamentos, uso de cutoff, CAPS, todo eso fue el tercer lugar. En la detección de tasas de adenomas sésiles cerrados, le fue mejor a la IA, seguido de los elementos que se adicionan como cutoff o CAPS, y seguido de la cromoendoscopia. Y el tiempo de retirada fue un poco mayor en las colocación de aditamentos, seguido por la IA y por último la cromoendoscopia. Entonces ese es otro trabajo a favor de la IA. Aquí vamos a mostrarle un poco lo que estamos haciendo en Colombia y los trabajos. Esta es una publicación que es un trabajo que tiene dos partes. La primera es un estudio descriptivo
que queríamos medir nuestra tasa de detección de pólipos y nuestra tasa de detección de adenomas usando la IA. Aquí vemos la tasa de detección de pólipos fue de 58% y nuestra tasa de detección de adenomas fue 38,6%. Nosotros hace 10 años ya habíamos medido nuestra tasa de detección de 27%, está publicada en Gastroenterology, y vemos que realmente hay un 10% más de tasa de detección de adenomas comparado con esa época. Entonces eso pues es una muy buena hallazgo que nos muestra lo mismo que muestra la literatura mundial. La segunda parte del trabajo fue un estudio de prueba diagnóstica usando patrón de oro, la histología, y mirar el KDX, cuál es la caracterización de la correlación. Vemos que una sensibilidad del 78% y una especificidad del 83%, que nos dio un área bajo la curva de 73%, que es buena. Cuando es por encima de 75% es excelente. Estuvo en 73, es buena, y seguramente con los nuevos software va a ir subiendo esto, lo veremos en el tiempo. Este es otro trabajo que estamos haciendo, esto lo traje, pero todavía está en fase de desarrollo. Es un ensayo clínico que estamos utilizando a un lado intervención IA y al otro lado colonoscopia estándar. Aquí vamos, les voy a presentar los hallazgos que hemos tenido hasta ahora, 334 pacientes. Hay más pacientes con colonoscopia estándar que los de IA porque tenemos más salas que colonoscopia estándar, y no tenemos sino un solo equipo de IA, que es el ENAT que les había mostrado. Y vemos que se encontraron lesiones durante el procedimiento en un 51% de detección de pólipos en general aquí. El número total de pacientes por grupo, ya les dije que sin existencia son la mayoría con respecto a los de IA. Y la tasa de detección de adenoma que llevamos ahorita tenemos aproximadamente 30% contra 25%. Hay un 5% de diferencia. Es menos de lo que hubiéramos esperado hasta ahora, pero pues el trabajo está en desarrollo. Acuérdense que hay una nueva medida que es la detección de adenomas por colonoscopia. Esto es el número de pólipos que encontramos sobre el número de colonoscopias. Esto es una medida de calidad nueva que nos indica que entre más alto sea el APC, las adenomas por colonoscopia, es una medida de calidad que debe estar por encima de 0,6 o mínimo de 0,6. Ahí la tenemos como en 0,58 con IA. Y sí hay una diferencia importante sin la IA, o sea que estamos detectando muchos más pólipos que con la IA, que sin la IA en nuestro país. La tasa de detección de adenomas en pacientes con pruebas de heces positivas, recuerden ustedes que cuando hay sangre oculta positiva en grupos de tamizaje de colon, de cáncer de colon, se espera una tasa de detección de adenomas mayor del 50%. A nosotros nos fue muy bien con la colonoscopia, por encima del 60%, y sin IA llega al 40%. Entonces siempre vemos una diferencia importante. Esto no se ha medido en la literatura en pacientes con sangre oculta positiva. Y el tiempo de retirada vemos que es muy similar, pero obviamente esto hay un fenómeno de sesgo de observación. Todas estas medidas tienen un sesgo muy importante, y es el sesgo de que cuando se sabe que se está haciendo un estudio, es probable que el colonoscopista que está siendo observado cumple el tiempo de salida de 8 minutos, detecta más pólipos porque sabe que está siendo medido, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero esos son nuestros hallazgos. Esta es una imagen donde alguien podría decir, y esto respecto al doctor Estés cuando estuvo en Colombia, se preguntaba si realmente la IA puede detectar de pronto pólipos que no tengan ningún sentido. Y esta es una analogía, como si tuviéramos un radar que está listo ahí para decirnos cuándo llega y cuándo salen aviones y para controlar los aviones. Y de pronto todos esos pájaros azules que vemos ahí, en vez de ayudar, podría interferir con el radar que debería estar diseñado más para aviones. Bueno, se me ocurrieron dos respuestas. La primera, ustedes saben que también ha habido accidentes por pájaros, y de pronto es importante, a pesar de que sean pequeños y no tan importantes, podrían en un momento dado generar un daño en el avión. Y esta es otra que me llamó la atención cuando veníamos de viaje para Argentina, que nos tuvieron en la pista y no nos dejaron salir porque los radares habían detectado drones, y eso genera peligro porque pudiera ser un ataque o alguna cosa. Esto me generó el hecho de que, a pesar de ser muy pequeños y lesiones que de pronto no fueran tan graves, pues es muy importante detectarlas, y eso me generó como
algo adicional, decir, venga, la inteligencia artificial nos puede detectar cosas pequeñas que en un momento dado pueden ser graves. Y eso es muy parecido a un trabajo nuestro que presentamos en el Congreso americano hace ya unos 8 años, cuando nosotros mirábamos de manera retrospectiva y prospectiva qué pasaba con el tamaño de nuestros pólipos. Está en gastrointestinal endoscopy y lo que nosotros vimos es que sí, solamente un 30% de nuestros pólipos eran pequeños, menores de 6 milímetros, pero había un 0,8% nada despreciable que tenían displasia alto grado, que en un momento dado podrían ser los drones pequeños que estaba mostrando en esa imagen. Pero no solamente es colonoscopia, la IA y los software de la inteligencia generativa. Aquí hicimos un trabajo que queríamos ver realmente usando como patrón de oro los criterios de calidad de la ASGE, unas preguntas a diferentes software, buscamos diferentes herramientas de inteligencia artificial para preguntarles a ChatGPT, a Perplexity, a PubMed, a Gemini y a los que usan realmente los fellows, los estudiantes, y mirar realmente cuál era la concordancia y la exactitud y la precisión cuando le hacíamos preguntas básicamente de calidad en colonoscopia con patrón de oro, la ASGE. Entonces vean ustedes cómo la capa inter cada software o entre cada aplicación fue el 0,73, que es bueno. La exactitud de las preguntas usando patrón de oro, la calidad del 93%. Entonces nos muestra que todas estas herramientas y aplicaciones cada vez van a tener más certeza en lo que nos están diciendo. Ya hicimos diferentes tipos de preguntas, algunas eran, como vemos aquí, de selección múltiple y otras de falso y verdadero. Miren ustedes que la selección múltiple estuvo por encima del 93% y la exactitud de falso y verdadero 87%. Entonces nos muestra esto que cada vez se puede alcanzar un alto grado de exactitud y concordancia en el estándar de referencia, sentado dando un precedente para la validación de estas herramientas en gastroenterología. Entonces miren ustedes que no solo la IA es software y hablamos de otras cosas. Pero entonces levanten la mano los que creen que está muy bien utilizar la IA. Les he mostrado mucha evidencia, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, evidencias, les he mostrado todo. A pesar de esto, miren que las recomendaciones de la AGA es no una recomendación de uso generalizado, porque dice que el balance entre beneficios y efectos indeseables todavía no está muy claro, pero sobre todo no hay desenlaces fuertes, no hay mortalidad, cáncer de colon. Entonces, parece ser que en el futuro puede cambiar esto, pero toca también tener estudios de costo-beneficio para eficiencia. Aquí tenemos otro que es la ESGE, que dice que sí, que hay evidencia que mejora la tasa de detección, pero la recomendación es débil y que la evidencia está limitada y es incierta todavía y no da una recomendación muy fuerte. Nosotros en nuestra revista colombiana de gastroenterología también al hacer toda la evidencia y decimos que se puede mejorar la tasa de detección de hallazgos anormales, se podría utilizar, pero debe ir acompañado con el juicio clínico del experto y nunca de manera aislada, preferiblemente en sitios donde esté haciéndose experimentación, investigación y educación en estudios científicos. O sea que hay desafíos pendientes todavía en la IA, los desenlaces duros de mortalidad y cáncer de colon, la responsabilidad legal de si algo no se ve, el impacto educativo, si genera realmente un aumento en el entrenamiento o también algunos estudios pueden mostrar que puede haber desentrenamiento si no se usa con una visión crítica y analítica permanente. Y hay que aclarar también todas estas cajas negras de los software. Ya vamos a ver que hay una guerra de softwares tratando de sacar el mejor IA, dependiendo del que esté mejor alimentado. Estuve en la DW y traje para ustedes, hice una búsqueda, vi unos 40 artículos y presentaciones de IA en general, pero estas son las que más me llamaron la atención. Aquí vemos cómo podría en una mala preparación ayudarnos la inteligencia artificial. Este es otro que nos muestra cómo la inteligencia artificial ha venido cayendo en el entusiasmo, 85 a 55%, y pareciera que en algunos países y en algunos sitios
puede haber caído, estar cayendo el entusiasmo por la inteligencia artificial. Sin embargo, hubo más a favor de la inteligencia artificial. Les muestro este en el cual en un estudio de vida real mostraron por primera vez un impacto en el aumento del cáncer de intervalo, lo cual es ya interesante. Empezamos a ver desenlaces fuertes. Este es otro muy interesante. Precisamente para este curso donde ya empiezan a haber inteligencias artificiales que son alimentadas para mejorar el diagnóstico óptico y muestra que podría mejorar el entrenamiento, la inteligencia artificial, porque es el hecho de que toca lavar, mirar, acercarse y la IA nos acerca a todo esto, pero hace que haya una función activa del colonoscopista y pudiera mejorar el entrenamiento en estas clases de lesiones y de cursos. Y este es otro muy interesante porque, como les dije, hay un sesgo de observación. Todos los estudios muestran que cuando la persona está siendo observada, mejora su rendimiento y su tasa de detección de adenomas. Este fue un trabajo muy interesante en tres salas diferentes, en el cual no le avisaron a ningún colonoscopista que estaba siendo observado y muestra también que en cánceres avanzados hay una mayor tasa de detección de cánceres avanzados y una menor diferencia, pero a favor de la inteligencia artificial en la tasa de detección de adenomas. Aquí miren todo lo que les traje.